Ahora con unos datos aterradores en el año 2020, bueno, pues nos deja cifras preocupantes en cuanto al número de suicidios. 3.941 muertes en total, la cifra jamás alcanzada desde 1906, cuando se establecen los primeros registros. Esto supone un total de 11 suicidios al día. Un drama que hoy analizamos junto a Wenceslao Peñate, que es catedrático de Psicología Clínica de la Universidad de La Laguna. Señor Peñate, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, es la primera causa de muerte no natural, sobre todo en jóvenes de 15 a 29 años. ¿A qué debemos achacar estas altas cifras de suicidios en España durante el año 2020? ¿A la pandemia? ¿No? Seguramente a la pandemia y como el suicidio es como un problema complejo, pues tiene evidentemente causas complejas, ¿no? Pero descartar aquí la pandemia y sobre todo las consecuencias de la pandemia sería insensato. Seguramente gran parte de ese incremento lo tiene que ver, y los datos que hay epidemiológicos prácticamente en todo el mundo, ¿no? En el mundo occidental por lo menos, viene a decir que ese incremento se produce primero con el impacto del virus y después del impacto social, familiar y económico del virus. Claro, una persona cuando se ve a lo mejor en situación de desempleo, desprotección económica, quizás conlleva a un estado mental que quizás luego le lleva a eso, ¿no? A plantearse quitarse la vida, ¿no? Sí, sobre todo además que se plantee esas dudas y de la situación crítica con una gran incertidumbre, ¿no? Que le lleva a la sobrepreocupación y, la palabra clave, la desesperanza, es decir, que no vea futuro, que no lo vea como una crisis momentánea y que no sea, sobre todo que no seamos capaces de transmitirle que es una crisis momentánea. Si son personas vulnerables a la desesperanza, es muy probable que empiece con una cierta ideación suicida. Por ejemplo, cuando se piensa en el suicidio, señor Peñate, ¿hay un trastorno mental previo con una cierta regularidad que se mantiene en el tiempo? ¿O puede ser en cuestión de días? No lo sé. Sí, se suele asociar mucho a la depresión, ¿no? Yo creo que eso es estigmatizar a las personas con depresión. Depresión y suicidio van a la par en el sentido de que pueden coincidir, pero no es una causa de. Es decir, las personas que están deprimidas, que son un volumen importante de personas, no tienen que estar sospechando que van a tener ideación suicida, para nada. El suicidio tiene entidad en sí mismo, ¿no? Y es una categoría psicopatológica en sí misma, ¿no? Normalmente el suicidio no suele ser un comportamiento que aparezca de la noche a la mañana, ¿no? Hay una preparación, una ideación, de tal manera que las personas que son vulnerables son personas que tienen una cierta planificación para llevarlo a cabo. Bueno, que estemos hablando de suicidio, mucha gente le puede resultar extraño porque hasta hace muy poco hablar de suicidio en los medios de comunicación era prácticamente tabú. De hecho, los profesionales como usted, pues abogan precisamente a hablar de este problema porque se puede prevenir, ¿no? Es una forma de prevención, no un efecto llamada como pueden plantearse en otros ámbitos, ¿no? Y yo agradezco ese comentario porque hay que separar lo que es un efecto llamada, ¿no? Que es la sensibilización a partir de una serie de casos, que lo que significa tomar en cuenta determinados síntomas, ¿no? Cuando observamos que hay un cambio comportamental en la gente, en los chicos jóvenes sobre todo, ¿no? Observamos un retraimiento, un aislamiento, observamos una cierta desesperanza, ¿no? En ellos, ¿no? Una cierta indefensión, el no atender a esas señales, ¿no? El no decirles, oye, a lo mejor necesitarías un poco de ayuda, seguramente no lo estamos haciendo bien, no estamos protegiendo. Una cosa es evitar ese efecto un tanto frívolo, ¿no? De poner casos y casos y casos, que evidentemente puede tener un efecto llamada, con el otro que tiene que ver con la información sobre qué cosas te pueden estar pasando que te animen a pensar en el suicidio. Bueno, estábamos hablando de jóvenes, precisamente usted lo ha nombrado, señor Peñate, hablamos de eso, de jóvenes entre 15 y 29 años como primera causa de muerte no natural. ¿Esto es algo nuevo de las últimas estadísticas o es algo que viene ocurriendo en los últimos tiempos? Desafortunadamente es un dato relativamente estable, este sí que es estable, es decir, la primera causa de muerte de la gente joven suele ser el suicidio, ¿no? Y eso es un fracaso del sistema, no se puede entender de otra manera. Si no somos capaces de alimentar un interés por la vida en chicos y chicas tan jóvenes, ¿no? Evidentemente algo no estamos haciendo bien, ¿no? Y además, de manera importante con la pandemia, se ha incrementado el volumen de riesgo suicida, ¿no? Personas que piensan, que idean y que están observando en el suicidio una buena solución, entre comillas, para su problema, ¿no? Pues ese volumen de personas que se han incrementado con respecto a la ideación suicida, a la planificación suicida, es realmente destacable en la gente joven. La gente joven ha empezado a pensar en el suicidio como una herramienta, entre comillas, útil para solventar sus problemas. ¿Y es normal que el ser humano a lo largo de su vida tenga por lo menos una idea suicida? La idea de muerte es una idea atávica. La idea de muerte la tenemos todos, ¿no? De hecho, la primera idea de muerte, que suele coincidir a veces con la desaparición de seres queridos, es muy desagradable, ¿no? Es cuando nos vemos que nuestra vida es finita, ¿no? Cuando la vida se va a acabar, ¿no? Pero normalmente tiene esa connotación negativa, ¿no? Cuando
deja de tener esa connotación negativa y empieza a ser una estrategia desadaptativa y la gente empieza a pensar, creo que ya tengo la clave para solucionar mis problemas, es cuando tenemos realmente un problema. Porque hay muchas estrategias previas antes de pensar en la idea suicida. Y cuando hay una tentativa, ¿esa persona suele reiterar de nuevo ese intento? También son lugares comunes, es decir, se suele decir científicamente, ¿no?, que un primer intento no es más que la antesala de un segundo, un tercero, ¿no? No tiene que ver. Aquí es importante que el profesional que lo toma a cargo analice si es una situación circunstancial, promovida por una situación de desventaja económica, de una crisis familiar, de un duelo, ¿no?, que normalmente son personas que se van a recuperar y ese intento se va a quedar como un mal sueño. Hay otro volumen de personas donde realmente hay un pensamiento suicida reiterativo que hay que tratar, porque sí puede ser que en esas personas que haya nuevos intentos. Y no hay que restarle importancia a ese comentario que nos puede hacer una persona, un allegado, pues tengo esta idea, algún día verán que hago una locura, que voy a cometer una tragedia. No hay que tomárselo a la ligera, ¿no? ¿Cómo hay que tomarse ese tipo de comentarios por parte de un familiar? Menos frívolo, cualquier otra opción siempre es válida. Es decir, también es verdad que la idea de suicidio, la idea de autolisis, realmente está muy vinculada al miedo que tenemos a la muerte, ¿no? Entonces no queremos oírlo, ¿no? Ay, no sé, no pasa nada, anímate, venga. No lo tomamos en cuenta, no queremos tocar esa situación, ¿no? Entonces hay que quitarle ese valor negativo, ¿no? Y hablar, oye, ¿por qué estás pensando en ello, no? Es decir, ¿cuáles son los problemas? Vamos a ver si podemos tener una planificación alternativa a tus problemas, ¿no? ¿Y por qué eso es tan importante? ¿Por qué eso es tan decisivo? ¿Por qué de repente todo se te nubla, ¿no? A lo mejor no tienes una buena perspectiva. Ser capaz de hablar y tratar de que esa persona active otras estrategias de solución de sus problemas distintas al suicidio, que hay bastante. Y aquí viene el eterno debate de reforzar la presencia de la psicología en la atención primaria, porque además en estas últimas estadísticas que hemos conocido, señor Peñate, me llama la atención el hecho de que 1 de cada 5 personas que se suicida fue al médico el mismo día. Sin embargo, quizás no encontró la respuesta adecuada, ¿no?, a su situación. Sí, me ha impactado también ese dato, ¿no? Qué pena no contar con un profesional de la psicología clínica en ese momento, ¿no? Porque entiendo que los profesionales de atención primaria hacen todo lo que pueden, además con la presión asistencial que tienen, ¿no?, y ahora con la pandemia mucho más, ¿no? El que les llegue a alguien con una ideación suicida, de repente lo abordan lo mejor que puedan, pero no son los profesionales adecuados. Qué pena no tener ahí, en ese momento, un profesional de la psicología clínica. A lo mejor lograríamos paliar, no eliminar, pero sí paliar el volumen de suicidios de esas personas que acuden a atención primaria. Qué pena. Pues Gonzalo Peñate, catedrático de Psicología Clínica de la Universidad de La Laguna. Gracias como siempre por acompañarnos aquí en Buenos Días Canarias. Un placer. Hasta una próxima ocasión.